somos una startup que básicamente está preparando todo el talento que existe en Latinoamérica para la red digital, y los instructores, que son los que crean el contenido, son de empresas tecnológicas. Básicamente tratamos de trasladar, resumir y trasladar un poco el contenido de la manera más efectiva y eficiente a todos ustedes. Los cursos que dictamos es bien simple, es una versión blended. Algunos son 100% una clase presencial y otros tienen una versión, si quieren verlo así, grabada online, más una versión presencial con un class lead como yo, por ejemplo, ¿no? En mi caso yo dicto el curso de Growth 101, que es la versión más básica, y la versión de Growth Strategy, que termina siendo una versión un poquito más avanzada. Hoy día vamos a estar viendo en unos minutos un poquito de la agenda, pero básicamente es un mix, pero mucho más pegado claramente a Growth 101. Entonces, para la gente que tiene ya experiencia en términos de Growth, que no es la primera vez que están llevando algo como esto, probablemente hay algunas cositas que por ahí les suenen un poquito básicas, pero la idea es que todos puedan aprender en la sesión. Algunos instructores con los que contamos, dentro de Curious, es gente que ha trabajado en varias startups. Van a ver algunos nombres conocidos por ahí. La verdad es que tenemos mucha gente que viene, como les comentaba, de empresas de tecnología, y estamos trasladando todo el conocimiento que ellos tienen para con ustedes, ¿no? Entonces, va a haber un pequeño ejercicio en Slido. Ahí les pido porfa escanear el código QR para que puedan tener la versión ya activa. El ejercicio todavía es en una media hora más o menos, pero para que estén listos para poder resolver algunas preguntas, ¿vale? Igual creo que por ahí Desi les va a pasar el código, si se puede. Sí, ahí he mandado el link que te lleva directamente a la sesión de Slido. No tienen que poner el código, solo ya directamente. Y también pueden escanearlo desde su celular por aquí. Buenazo. Para lo que no saben, Slido es una herramienta bien chévere para poder hacer algunas preguntas y ver más o menos cómo van respondiendo todos online, ¿vale? Es una herramienta bien chévere. Acá está nuevamente el hashtag es Curious. Y ahora sí entramos un poquito a la sesión del día de hoy. Como les comentaba, sé que varios se han unido, estamos cercando, vamos a ser más o menos como 90 en la clase, que es un poco lo que habíamos pronosticado. Vamos a hablar un poquito más de cómo aplicar growth en la empresa, y para esto claramente vamos a comenzar con una visión un poco más básica de algunas definiciones que creo que todos deberíamos tener para entender un poquito más este concepto. Entonces nada, me presento. Soy Luis Miguel Rubio, he trabajado en varias startups. Estas son algunas de las startups, casi siempre ligado a temas de marketplaces, y un poquito más en la última parte de mi carrera, y también como emprendedor, viendo de que las empresas crezcan lo más rápido posible de manera escalable y sostenible, ¿no? Que es un poquito lo que tratamos de hacer siempre desde Growth. Entonces, un poquito la sesión de hoy día se va a dividir en 4 puntos. Vamos a hablar un poquito más de la intro de Growth, algo bien básico, la definición, qué diferencia, y hay muchas dudas sobre este tema, la diferencia entre Growth, Marketing y Producto, cuándo deberíamos usar Growth, qué significa la North Star Metric y cuáles son los levers o las palancas. Vamos a tocar algo muy ligero, el tema de Growth Loops. Claramente, pues en el curso de Growth Strategy se hablan de los diferentes tipos de Growth Loops y se entra a muchísimo más nivel de detalle, pero esto básicamente para que tengan un sense de qué significa cada uno de esos términos. Igual, yo feliz de, durante esta hora, ustedes puedan preguntar lo que deseen, feliz de ayudarlos. Al final va a haber una pequeña versión de Q&A, una sorpresa y el cierre de la sesión. Un poquito la dinámica de la sesión es, si alguien tiene alguna duda, es siempre como que lo pone en el chat o me interrumpe. Como les comentaba, la idea es que ustedes puedan realmente tener una visión mucho más clara de lo que es Growth y tener una base. Nuevamente, para un tema de manejo de expectativas, este es algo bien introductorio, pero creo que es suficientemente bueno para crearles valor. Y después ya podemos hablar sobre un poquito más sobre lo que se vemos en los cursos. Entonces, ¿cómo logran crecer en gran medida y alta velocidad empresas como estas, ¿no? Creo que todos nosotros siempre un poquito como que queremos entender qué hace Dropbox, qué hace Google, qué hace Amazon, qué hace Facebook, algunas startups latinoamericanas también, como Mercado Libre, Rappi, para poder crecer de manera tan agresiva. Y gran parte viene de growth. Claramente hay un componente también importante de inversión de capital de riesgo, pero growth termina siendo gran parte del framework que utilizan para poder generar crecimientos explosivos, ¿no? Y es un poco lo que, diría yo,
la regla de juego en la industria el día de hoy es que si no crece a esta velocidad, lo más probable es que esté fuera de mercado en el corto plazo. Entonces, hay tres focos principales, en general, como estrategia, cuando alguien lanza un servicio o un producto al mercado. Hay una parte importantísima que en mi experiencia puede ser el talón de Aquiles de muchas startups, que es el producto. Si tú creas un producto que no tiene mucha acogida o finalmente no tiene product market fit, y vamos a hablar de eso, de ese término en particular un poco más adelante, algunos de ustedes por ahí ya lo han escuchado, no tiene sentido hacer growth, ¿no? En algunas startups uno va creando el producto y va generando growth, no es la manera más eficiente y efectiva de hacerlo, pero se da, sobre todo en startups que reciben muchísimo capital de riesgo o mucho capital de inversión, pero lo ideal sería siempre tener un producto, iterarlo, estar 100% convencido de que el cliente ama el producto, y eso lo vamos a ver un poco más adelante con algunos indicadores, pero básicamente es el nivel de retención de usuarios que tienes y el nivel de NPS. Para los que no saben, NPS es una métrica que básicamente mide cuántas personas o si las personas te recomendarían tu producto o servicio. Todos deberíamos tener NPS como los principales indicadores de la empresa. Y eso es un tema mucho más de manejo de producto. Hay un curso dentro de Curios que se llama Product Management, muy recomendable. Yo recomendaría incluso antes de llevar temas de growth, llevar un curso de Product Management. El de Curios me parece que es bastante bueno y muy recomendable. Y la segunda parte, una vez que ya tienes un buen producto y estás seguro de que tienes Product Market Fit, hay un tema de atraer y retener a los usuarios, básicamente para validar esa parte de Product Market Fit, haciendo énfasis en retener a los usuarios. Y la parte un poco más de la estrategia de growth, o en inglés growth strategy, que termina siendo una estrategia bien pensada, bien matemática, y no necesariamente haciendo cosas muy aisladas que finalmente pueden tener un impacto significativo en la empresa, pero no es algo que es escalable, ¿no? Por eso que siempre hablamos de growth como una estrategia y no como un conjunto de tácticas aisladas, ¿vale? Para los que recién están entrando, nuevamente, si hay alguna consulta, duda, igual pueden levantar la mano, interrumpirme. La idea es poder conversar y resolver dudas durante el proceso, y al final obviamente hay una sección de Q&A para los que quieren anotar y hacer unas preguntas al final. Entonces entramos un poquito en la definición básica de qué es growth, y esto es un término bien, es un buzzword, como se dice en inglés, es que mucha gente habla y obviamente hay muchas dudas y hay mucha confusión. Pero creo que todos estamos un poquito alineados con el tema de que growth es un método científico. ¿Y por qué científico? Porque es un tema de muchísima iteración, que lo que busca principalmente es que todos los clientes experimenten constantemente el valor central o la propuesta principal de un producto o un servicio, ¿no? Es cómo hacemos que todas las personas que quieren probar nuestro producto o servicio vayan constantemente de una manera u otra, experimentar la propuesta principal del producto o servicio, ¿no? Es enviarlos a través de diferentes tipos de loops, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, enviarlos constantemente que prueben algo, para hacerlo súper simple. Si hablamos, no sé, por ejemplo, de WhatsApp, ¿cómo hacemos para que la gente esté constantemente entrando a chatear con los usuarios e intercambiar información, ¿no? En el caso, no sé, pues de Uber sería cómo hacemos para que los usuarios estén constantemente viajando en un auto. Entonces, esa es un poquito la dinámica, y growth enlaza varias áreas, lo vamos a ver en unos segundos, y la idea básicamente es siempre enviarlos constantemente a ese momento donde el usuario finalmente prueba el valor central del producto o servicio, ¿no? Esto es lo que va a generar, siempre y cuando, como hablamos al inicio, el producto sea bueno. Eso va a hacer que el usuario regrese constantemente, y eso finalmente lo que logra es un hypergrowth, un crecimiento explosivo o de muy alta velocidad, ¿no? Ese es un área de growth, como su mismo nombre lo dice. El principal objetivo es que la empresa crezca de manera agresiva, pero sobre todo sostenible. Algo que pasa muchísimo, y en mi experiencia, la verdad es que es algo bien reiterativo, es muchas veces tenemos mucho presupuesto, traemos muchísimos usuarios a la plataforma, al servicio, al producto, pero finalmente muchos de ellos se van, ¿no? Entonces, un poquito acá la conclusión es: no tiene sentido traer miles de clientes si finalmente muchos de ellos no se quedan con nosotros, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo clarísimo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Siempre que hablamos de ese conocido funnel, que la evolución es loops, siempre es importante comenzar siempre desde abajo hacia arriba, o sea, desde primero retener y luego pensar en convertir y adquirir. Desi, hay una consulta previa. ¿Hay alguna razón por la que no entren más de 100 participantes? No hay un cap para la llamada, ¿no? Sí, justo lo estoy viendo con el team de CIES.
Ya, porque veo Ujú. que no pasan de 100 y creo Sí, que sí, hay sí. Ahí, varios. ahí lo estamos conversando. Dale, buenas. Me dicen cualquier cosita. Entonces, un poco entrando a la diferenciación de growth, marketing y producto. Y acá hay algunas dudas importantes y bien básicas que aclarar, ¿no? Entonces, todo esto de acá es súper importante. El equipo de marketing sigue siendo muy relevante, el equipo de producto sigue siendo muy relevante, el equipo de growth viene un poquito a No, sumar. una charla que estoy asistiendo. Me habían Ya, programado. Edgar, sorry, ¿podrías ponerte en ¿Ah? mutearte, por favor? No, estoy bien ahí. Anda a descansar un rato. Ya está. Uy, dame un segundo. Creo que ya estoy. Ujú. Marketing, como lo conocemos, es básicamente el tema de awareness acquisition. Si nosotros miramos un funnel tradicional, comenzamos siempre con el tema de brand awareness. En castellano es reconocimiento de la marca. Después viene la parte de consideración. Después viene la parte de, si quieren verlo así, ser un poco más corto, la parte de adquisición. Marketing por lo general está, como se dice, en el upper funnel, ¿no? En la parte de arriba del funnel. Esa es la principal, digamos, métrica del equipo de marketing, es generar campañas y básicamente dar a conocer una marca y traer usuarios. En el caso de producto, la meta principal claramente es construir un producto que no tenga bugs, que tenga un buen nivel de engagement. En el caso de growth, y eso lo vamos a ver mucho más a detalle, o sea, la meta principal es que nuestra tasa de crecimiento esté por encima de la de mercado, ¿vale? Entonces, acá vamos a hablar básicamente de cómo definimos el North Star Metric y cómo definimos las palancas para mover esta métrica principal que nosotros en el mundo de growth le llamamos North Star, ¿vale? Entonces, súper importante un poquito tener clara estas definiciones, y la parte también relevante es el tema del equipo. En caso de growth, es un equipo mucho más polifuncional. Yo en mi caso trabajo mucho en temas de growth porque tuve la oportunidad de crear productos, trabajar en marketing y bueno, tengo una carrera que está muy orientado a temas de datos, que finanzas. Entonces, por lo general, los perfiles de growth están bien orientados a ser polifuncionales, porque finalmente growth toca producto, toca marketing, toma análisis de data y toca principalmente esas tres áreas, y vamos a ver un poquito más adelante cómo deberíamos crear un equipo de growth para que sea algo que realmente impacte en la empresa, ¿vale? Entonces, es un poquito la gran diferencia, y no sé si hasta acá hay alguna duda, no sé si alguien quiere compartir su duda, si ha hecho una duda por el chat, o está todo claro. Hola, una pregunta. ¿El tema de Grow va antes de tener un Product Market Fit? Porque he escuchado de que primero se necesita un Product Market Fit antes de hacer Grow. Sí, es post. Tú tienes que tener primero, como lo comentaba al inicio de la sesión, es importantísimo antes de, y eso lo vamos a ver en un segundo en una lámina, pero es súper importante, Jan, que primero tengas Product Market Fit y luego tengas Product Market Fit, que básicamente se resume en que tengas un nivel de retención que te permite escalar el negocio o un buen nivel de NPS. Recién deberías comenzar a implementar algunas tácticas de growth. Pero lo vamos a ver ahorita en un grafiquito un poco más simple, ¿vale? Dale, de nada. En la parte de growth, nuevamente no es marketing digital, creo que esto es una imagen bastante clara de un poquito la diferencia en el scope o en el alcance de growth. Acá básicamente marketing está muy en la parte de arriba del funnel. Hablamos de la parte un poco más de reconocimiento de marca y la adquisición, pero growth va mucho más allá, agarra la parte de activación, agarra la parte de retención, agarra la parte de referrals, que básicamente es cómo haces que haya referidos o boca a boca, y finalmente, y eso es algo bueno y malo para la gente que trabaja en growth, agarra también la parte de revenue. En términos prácticos, hoy día en muchas empresas, el growth manager termina siendo una mezcla entre un gerente de marketing y un gerente comercial. Pero como verán en este gráfico, no solamente se trata de hacer algunas campañas interesantes y adquirir usuarios, sino traer revenue o llevar todo esto a un bottom line que termina siendo ingresos para la compañía, ¿no? Entonces el scope es bastante más amplio que el de marketing. Igual son áreas que trabajan por lo general juntas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza? Y eso un poco respondiendo a tu pregunta ahí, Jan. Hay tres etapas importantes cuando lanzamos una empresa, un producto nuevo, un startup, ¿vale? Esto está mucho más
claramente enfocado en empresas tecnológicas. Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, pero claramente se aplica mucho más a empresas tecnológicas por el nivel de escalamiento que podrían tener. Son mucho más rápidas de escalar y creo que todos nosotros hemos visto empresas como Uber o Airbnb. Son empresas súper grandes que nacieron en el 2008, o sea, hace muy poco tiempo, y terminan liderando, siendo más grandes que empresas que tienen cientos de años en el mercado. Entonces, solamente eso como contexto para entender bien cómo logramos generar tan rápido crecimiento. Creo que hay un tema muy importante que es apalancarnos en la tecnología, ¿no? Solamente que hay como un heads up para entender bien cómo y dónde deberíamos aplicar esto, ¿vale? Entonces, la primera parte, que es un poco lo que hablábamos, es la parte un poco más de tracción. Ahí la meta siempre va a ser tener Product Market Fit. Hay 4 métricas importantes que se pueden encontrar en algunos libros o algunas prácticas de algunas empresas, pero básicamente acá hay un tema de manejar un buen nivel de retención como métrica principal, muy por encima del mercado idealmente, tener un NPS muy por encima del mercado también. El NPS varía dependiendo de cada industria en la que están, pero creo que es bastante fácil reconocer en algún lado cuál es el NPS que debería ser. Nosotros tenemos un NPS, por ejemplo, en Curios por encima de 80, cuando sabemos que algunos cursos tipo de Stanford, MIT, que son también online, están más cercanos a 50. Entonces, claramente estamos por debajo del benchmark del mercado y eso nos da cierta tranquilidad para poder decir que nosotros el día de hoy ya tenemos Product Market Fit. Y hay 2 métricas adicionales. Una de ellas me parece que es bastante interesante. La verdad es que siempre tengo esa curiosidad de poder hacer algún post en LinkedIn. No quiero dejar a nadie mal parado, pero es una métrica que la hizo Sean Ellis. Sean Ellis creó un libro que se llama Hacking Growth. Es uno de los principales libros, lo pueden encontrar en internet. Te habla un poquito más de cómo nació todo el tema de growth, tiene unos ejemplos bien interesantes. Pero hay una pregunta bien chévere que a mí me gustaría hacerla en varias empresas, que es, si tú hoy día le dices a tus clientes que te estás retirando del mercado, estás dejando de operar, estás cerrando la empresa, ¿qué porcentaje de tus clientes diría que está sumamente decepcionado de que te vas? ¿Vale? Entonces, si más del 40% de los usuarios dice que está sumamente decepcionado porque estás saliendo del mercado, también podrías decir que tienes Product Market Fit. Entonces, eso es una pregunta que siempre me encantaría saber de todos los bancos o algunas otro tipo de entidades, qué porcentaje de la gente realmente estaría bien triste o bien decepcionada si es que alguien se va, ¿no? Si alguna de estas industrias o empresas se va. Eso es otra métrica importante, pero la principal es el nivel de retención y el nivel de NPS, ¿no? Que son 2 cosas que deberían estar midiendo constantemente. A nivel de tracción, nuevamente, por lo general se experimenta con 2 o 3 canales. En ese momento estás aún identificando un tema de Product Market Fit y claramente pues ahí tienes que ir probando algunas cosas para ver cuál te funciona mejor. Hay una parte de transición, que es cuando ya comienzas a definir los growth levers, que ahí vamos a hablar un poquito más de esto, pero básicamente es cuáles son las palancas de crecimiento que tienes tú como negocio. Entonces, en caso de Uber, por ejemplo, para hacerla un poco más fácil, uno de sus growth levers termina siendo la cantidad de conductores que existen, ¿no? Mientras más conductores hay, la mayor probabilidad de que la empresa genere más viajes, ¿no? Completados, que esa es la North Star Metric de Uber, ¿no? Mientras más conductores es una de sus palancas, más potenciales viajes van a haber. Otra palanca, por ejemplo, de Uber, termina siendo la cantidad de horas que los conductores destinan a Uber, porque tampoco les interesa tener, no sé, pues 1000 conductores y cada uno destine solamente 1 hora. Entonces, esta parte es un poquito más comenzar a definir cuál es la fórmula matemática y cuáles son estas palancas, como las que acabo de comentar, que van a ser claramente gestionables por la empresa y van a poder hacer algún tipo de experimentación para poder moverlas rápidamente, ¿no? Entonces, acá, en este momento, el CAC, que es lo que te cuesta adquirir un usuario, puede ser igual a lo que el usuario te genera en su vida útil, que termina siendo esta definición del lifetime value. Acá podríamos tener un CAC igual al lifetime value. Y por el lado de Grow, que ya es un poquito la parte, nuevamente, post-Product Market Fit, ya comienzas a identificar cómo mover los growth levers y cómo hacer este crecimiento explosivo en tu empresa. Acá los principales métricas a estar constantemente revisando es tu tasa de crecimiento, tu nivel de retención y los unit economics, ¿no? Los unit economics es un tema bien interesante. Muchos me van a preguntar cómo están los unit economics de algunas startups.
claramente muchos de estos unit economics son negativos, no ganan dinero, parte de la tesis de inversión en startups, pero por lo general lo que deberíamos apuntar siempre es que tu lifetime value, que es lo que el usuario te genera en rentabilidad, en su ciclo de vida útil, tiene que ser mayor a lo que tú invertiste para adquirirlo, ¿no? Si no, claramente no sería un negocio escalable, ¿no? Entonces, es un poquito respondiendo la pregunta, sí, la parte de growth viene siempre post-product market fit, pero en términos prácticos y en mi experiencia en las startups en las que he estado, no siempre hay product market fit, o hay un product market fit un poquito ficticio, porque está muy, digamos, de una manera u otra, inflado por algún tipo de promoción, cupones, descuentos que hacen que la gente constantemente regrese a adquirir el producto, pero claramente muchas veces cuando quitas esos incentivos, el product market fit desaparece, ¿no? Porque claramente no realmente había un product market fit, estaba muy incentivado y estaba parcialmente, digamos, inflado, ¿no? Entonces, es un poquito la transición que deberíamos estar esperando siempre en un producto cuando hacemos una startup o cuando tengamos una unidad de negocio nueva en una empresa un poquito más establecida. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o quedó un poco más claro? Sí, sorry, hay varios que han entrado al final porque había un cap de 100. Para los 17 probablemente que han entrado después o más, porque algunos puede ser que se hayan ido, al final si tienen alguna consulta sobre lo inicial, feliz de poder responderla. Sorry ahí se capió el foro y ya ya se solucionó, ¿vale? Listo. Una pregunta, ¿van a poner el video en YouTube o algún canal de ustedes? Sí, mañana se los vamos a enviar a todos los participantes. Gracias. Dale, buenazo. Buenazo, listo. Otro punto importante, hemos venido hablando dentro del tema de growth, siempre se habla de product market fit, y creo que eso es el término probablemente que muchos de ustedes han escuchado en un momento, pero está bueno entender que hay varios fits dentro de un producto. Hablamos ya de product market fit, hablamos de lo que es product channel fit, y en esto es tan sencillo como, para poner un ejemplo práctico, nosotros en Curios somos una empresa que está más orientada a B2B, ¿no? Nosotros cerramos por lo general más del 95% de nuestros clientes vienen porque cerramos algún tipo de deal o contrato con empresas, ¿no? Y trabajamos con, no sé, Mercado Libre, con Walmart, con Bancolombia, con FEMSA, los que están en México. Y claramente, pues, por el nivel de complejidad, un poquito de los cursos, es importante ver que nuestro canal no podría ser probablemente un canal como Instagram, que está mucho más orientado a B2C y no tanto a B2B, ¿no? O sea, negocio a negocio. Entonces ahí siempre está bueno entender bien qué fit existe entre tu producto y el canal. En nuestro caso, por ejemplo, hay un muy buen fit entre nuestro producto, que terminan siendo clases como esta, con el canal de ventas, digamos, corporativas o un equipo de sales reps, ¿no? Entonces, claramente eso hay un fit tremendo. En el caso, por ejemplo, de hablamos entre un model channel fit, es importante entender también que tiene que haber un fit entre estos, y un ejemplo bien claro para esto, por ejemplo, es el caso y esto de modelos, hay varios tipos de modelos. En el curso de Growth Strategy se entra y se hace un análisis mucho más claro de cada uno de ellos. En este masterclass, por temas de tiempo, voy a hablar solamente de uno. O sea, podemos hablar del modelo de e-commerce, de marketplace, de advertising, hay un modelo también de suscripción, pero pensemos en este momento en el modelo de suscripción, y para eso creo que el que todo el mundo conoce es Netflix, ¿no? Entonces, si hablamos de Netflix, sabemos que Netflix te cobra, ponle $12 al mes, $144 al año. A eso más o menos, a eso se le denomina el ARPU, en inglés es Average Revenue Per User, o ingreso promedio por usuario. Entonces, para que haya un fit entre el modelo de Netflix y el canal, hay que tomar también en cuenta eso. Por ejemplo, el modelo de Netflix no tendría un fit con un modelo de ventas presenciales o tener ejecutivos de venta colocando cada suscripción de Netflix, porque claramente los economics no dan. Por eso es que por lo general Netflix termina siempre adquiriendo usuarios a través de algunos canales como Facebook, Instagram, canales un poco más, digamos, cómodos para que sus economics terminen siendo escalables, ¿vale? Entonces siempre es importante entender cuál es el tipo de modelo de negocio que tiene tu empresa
Y en eso está el tema de cuánto es el ARPU, cuánto generas al año por usuario, y con eso deberías ir a buscar cuál es el canal adecuado para tu modelo, ¿vale? Espero que esta parte ya quedó clara. Y otro tipo de fit que es importante, que es un poquito también mucho sentido común, es el modelo con el mercado, ¿no? Entonces, si estás en un mercado donde el nivel de penetración de Internet es demasiado bajo, o sea, sacar un modelo tipo e-commerce, que es uno de los modelos que evaluamos, por ejemplo, en el curso de Growth Strategy, mucho más a detalle. O sea, ponle el peor de los casos, tienes un e-commerce en un lugar donde la temperatura es 40 grados, ¿no? Sacar un e-commerce de chompas o de casacas o de poleras en ese mercado no tiene ningún sentido y claramente no hay fit. Pues esos son los 4 tipos de fit. Lo pueden entrar un poquito más. Este es un modelo que lo desarrolló el ex VP de Growth de HubSpot. Y algo acá que yo quisiera agregar que me pareció bien interesante, que lo leí hace poco. Y by the way, es importante entender que todo esto constantemente va evolucionando, ¿no? O sea, hay muchísima información que nace de Growth, hay mucha información que se va adaptando a las nuevas tecnologías, hay mucha información que se va adaptando a las nuevas industrias, y como verán, cada año salen industrias muy nuevas, entonces siempre esto va evolucionando. Esto es algo súper, digamos, actualizado, pero una de las cosas que me gustó bastante que la vez pasada escuché, que me hace mucho sentido, es el fit entre el producto o servicio y el equipo. Y eso resonó muchísimo para mí. No está en este modelo de los 4 fits, pero siempre es importante tomar en cuenta, sobre todo si es una startup o es una nueva unidad de negocio, más en startups, es cuando alguien contrata gente para su equipo, sí tiene que haber una afinidad entre el perfil de la persona que tú contratas y el producto o servicio que ofreces. ¿Ok? Creo que eso es un plus. Lo leí en un artículo hace como un par de semanas y resonó muchísimo. Entonces, si hablamos de un producto o servicio que es, por ejemplo, no sé, cuidar animales, estaría bueno que la persona que esté en tu equipo tenga obviamente afinidad por los animales. Que cosas así de simple creo que son muy importantes. Yo agregaría ese fit de Product Team Fit a este framework para que ustedes también lo consideren cuando tomen decisiones. Creo que es una apuesta mucho más, si quieren verlas, no tan dura de data, sino un poquito más de fit entre la persona, ¿no? Y el producto. Entramos un poquito más a una de las preguntas bien básicas y recurrentes de temas de growth, sobre todo en una etapa muy inicial de una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo creo un equipo de growth, ¿no? Es una pregunta bien interesante. O sea, en mi experiencia, cuando una empresa es muy nueva en temas de growth y no necesariamente quiere apostar 100%, sino quiere comenzar a iterar, y es súper válido. Creo que hay muchos que aún están experimentando, entendiendo bien cuál es la estructura adecuada para poder meter growth en las empresas. Una de las cosas que veo muy seguido es que ya tienes un área de marketing, tienes un área de producto, y agarras a una persona en el equipo de marketing, a una persona en el equipo de producto, a una persona en el equipo de BI o de data, y finalmente ellos terminan reportando matricialmente a esta nueva persona que contratas en tu empresa, que se llama el Head of Growth o el VP of Growth, ¿no? Es una estructura matricial. Creo que es un buen primer paso, ¿ok? Pero creo que lo ideal sería poder tener un equipo independiente de Growth, que tenga una persona de marketing, digamos, 100% reportándole solamente al Head of Growth, una persona de producto reportándole 100% al Head of Growth, y una persona de data o de data 100% reportándole al Head of Growth. Esto es algo bien MVP. Si uno ve las empresas de Estados Unidos, los equipos de Growth son tremendos. Tienes un equipo de Growth solamente para retención, tienes un equipo de Growth solamente para adquisición, tienes un equipo de Growth solamente para conversión. Entonces tienes un equipo de Growth para cada parte del funnel. Hablamos de cientos de personas. Pero hablando un poquito más de los perfiles, creo que hay 3 perfiles bien importantes y como que la base, digamos, de un equipo de growth es la parte un poquito más de growth de marketing. Y acá hablamos básicamente de, sobre todo los que ya conocemos, un poco más ligado a marketing digital, el tema de alguien que sepa de SEO, alguien que haya invertido en Google, que básicamente maneja SEM bastante bien, alguien que haya tenido experiencia en Paid Social, invirtiendo en Facebook, por ejemplo. Ese es un poquito el perfil, un poquito más de growth marketing. Es un perfil igual cada vez más demandado, sobre todo porque muchas empresas pasan de lo digamos, offline, brick and mortar, lo pasan mucho más a lo digital. Entonces, igual es muy demandado, pero creo que hay varios perfiles
digamos, interesantes en el mercado latinoamericano. Y tienes, por otro lado, la parte de growth de producto, que es igual de relevante, y acá un poco de las funciones de esta persona termina siendo entender bien si el producto funciona bien o no, si dentro del producto hay algún tipo de bug o hay algo que no esté funcionando. O sea, en mi experiencia, alguien muy bueno de growth de producto te va a decir por qué la versión 13.5 de sistema operativo iOS termina siendo mejor que el sistema operativo de iOS versión 14.5, ¿vale? Entonces es importantísimo entender a nivel de growth de producto una persona que esté constantemente analizando el funnel dentro del producto. Ese es un poquito el perfil, un perfil muy analítico, que tenga experiencia en producto. Ese es el típico perfil que termina sumando muchísimo al área de growth. Y el tercer punto importante es las personas que manejan un poco más la data, ¿no? Y acá, en mi experiencia, y creo que es una buena práctica para los que pueden, siempre es bueno ir un poquito a San Francisco, lugares donde puedan tener un poquito más de exposición a estos temas. Yo fui trato de ir una vez al año, en la medida de lo posible, pero hace 7 años fui y había mucha gente que ya estaba viendo temas de growth. Hace 7 años, growth es un término que comenzó a moverse hace más o menos 20 años. Y hace 7 años había mucha gente que había estudiado matemática pura, que había estudiado estadística pura, que estaba haciendo la migración a temas de growth. Y son estos perfiles los que finalmente ayudan muchísimo al equipo de marketing y ayudan muchísimo al equipo de producto que está viendo growth a darle visibilidad de data que probablemente uno no hubiese podido encontrar, ¿no? Es gente que realmente está entrando, como les comentaba hace unos segundos, a analizar la data, inclusive por nivel de sistema operativo, ¿no? A ese nivel de detalle podríamos realmente generar algunos cambios importantes, ¿vale? No sé si hasta acá hay alguna consulta sobre lo que hemos visto. Igual pueden hablar directamente, ¿ah? A Yo ver, una hay pregunta, algunas preguntas en el chat. Uy, sí. Dale, dale. Si no- ¿Quién perdón, quiere Majo. hablar? Dale. Tengo una por acá. Esto consideramos que es como el equipo inicial que vemos como que idealmente 3 personas, o por la llave que pones a la derecha, es como el perfil ideal de esa persona que va a ser la cabeza de growth de una startup. No, yo diría que ese es un MVT, ¿no? Un Minimal Viable Team, si quieres verlo así. Ok, Si es un producto, hay un Head of Growth, y eso va a depender muchísimo del nivel de seniority. Hay gente que no hay mucho Head of Growth en el mercado latinoamericano. A nivel mundial creo que es una súper buena oportunidad para la gente que ve producto, haga un salto ahí, para la gente que ve marketing, hay un salto ahí. Es un perfil cada vez más demandado. Pero sí, a tu pregunta, sí. Es un MVT, deberías tener una persona de growth de marketing, deberías tener una persona de growth de producto, deberías tener alguien que esté viendo data y deberías tener alguien que esté liderando el equipo. Sí, dale, gracias. dale, buenísimo, Orlando. Gracias por la pregunta. Bueno, si no, avanzamos y al final vemos Desi ahí de Sí, ahí en la revisar. parte del Q&A vemos las demás. Dale, buenísimo. Buenísimo, gracias. Entonces, avanzando, es como que un statement súper fuerte de la gente de Y Combinator. Y Combinator es una aceleradora, para los que no conocen, para mí, de las mejores del mundo. Es como, o sea, de hecho en Curios pasamos por Y Combinator, hay varias startups latinoamericanas que han salido de ahí, Rappi pasó por ahí, Airbnb, que muchos de ustedes imagino conocen, también pasó por ahí. Entonces la verdad es que hay muchas empresas muy grandes que han pasado por esa aceleradora, y un poco lo que dice uno de los socios principales de Y Combinator es que finalmente toda la empresa se une o es parte del equipo de growth, ¿no? Entonces, comienzas con un equipo, pero al final la idea es que todas las partes de la empresa, desde la parte de contabilidad, desde la parte de finanzas, todos estén pensando realmente cómo pueden mover los levers o las palancas para poder crecer más rápido como empresa. Nuevamente, esto es mucho más orientado desde mi punto de vista de empresas que tienen un perfil mucho más digital, pero como sabemos, todo está siendo trasladado al mundo digital, ¿no? Y las empresas bancarias se dan cuenta que la cantidad de fintech que están haciendo, las empresas que tenían sus tiendas, se están dando cuenta de la cantidad de e-commerce o marketplaces que van haciendo. Entonces, creo que finalmente esto impacta a todas las empresas, ¿no? Algunas las impacta hoy día y a otras las va a impactar probablemente en algunos años. Entonces, entramos un poquito a lo que he venido conversando en la sesión, el tema de lo que es un North Star Metric y cuáles son estos levers, en inglés, en castellano como palancas, para poder generar un crecimiento explosivo.
Y un poquito la definición bien relevante, y creo que esto es algo que, en mi experiencia, habiendo dictado a varias empresas, no mucha gente conoce esta terminología, casi todos estamos pensando siempre en OKRs o en KPIs, es un poquito lo que nos miden en las empresas un poco más tradicionalmente. Creo que cuando hablamos de cualquier tipo de empresa, es súper bueno tener esta conversación con los líderes de todas las empresas y entender bien cuál es la North Star Metric o cuál es la métrica principal del negocio, ¿no? Vamos a hablar un poquito más cómo podemos generar esta North Star Metric, qué es, mejor dicho, también cuáles son, si es a nivel de dinero, si es a nivel de alguna métrica diferente, pero lo que queremos siempre generar con la North Star Metric es esta métrica que captura el valor principal que el producto o el servicio que ofreces se entrega al cliente, ¿no? Entonces es importantísimo entender bien, ok, esta métrica es lo que realmente los usuarios están esperando. Si la respuesta es no, no debería ser tu North Star Metric. Esa métrica debería realmente capturar el valor principal del producto o servicio de tus clientes, y si hablamos de un marketplace, de todas las, digamos, de todos los factores dentro de la ecuación de marketplace, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Uber Eats o de Rappi, por ejemplo, deberíamos pensar que esa unidad debería ser algo que mide a Rappi, mide a los restaurantes, mide a los rapitenderos, ¿no? Si hablamos de un marketplace, debería medir a los vendedores y a los compradores y a la plataforma que está en el medio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, ¿no? Entonces, eso es súper importante tomarlo siempre en cuenta. Entonces, algunos ejemplos, y ahí me puedo ayudar con Magali, usted creo que está muteada. A ver, un segundo. Dale, ya está. Buenas. Gracias, Desi. Entonces, en ejemplos, tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la North Star Metric de Facebook? Hablamos de usuarios activos diariamente. O sea, ellos no tocan en su momento temas de dinero, por ejemplo. O sea, no siempre va a ser revenue, porque lo primero creo que se le viene a todo el mundo es temas de revenue, ingresos o dinero. No siempre es así. Depende mucho del estadio de la empresa y depende mucho de dónde el usuario realmente ve el valor principal de la compañía. En el caso de Airbnb, la North Star Metric termina siendo las noches reservadas, noches buqueadas, y en el caso de HubSpot, que termina siendo un CRM muy conocido, termina siendo la cantidad de equipos que se activan, que están activos semanalmente. ¿Vale? Eso como algunos ejemplos. Otra cosa importante para poder determinar cuál es la North Star Metric de tu compañía es tres cosas principalmente, ¿no? Una es, tiene que ser customer centric, o sea, tiene que estar centrada en el usuario, o sea, debe capturar, como se explica en la diapositiva, la propuesta de valor que ofrece el producto o el cliente. No tiene que ser algo que no esté, que sea ajeno a la propuesta principal, sino no debería ser la North Star Metric. Después, tiene que ser un leading indicator de ingresos. Es decir, si por ejemplo, en el caso que hablamos hace un segundo de Airbnb, que termina siendo las noches reservadas, mientras más noches reservadas, claramente pues más GMV o más GTV, que termina siendo todo lo que se transacciona en la plataforma de Airbnb. Acuérdense que Airbnb gana también un porcentaje por cada noche buqueada, ¿no? Que por lo general está más cercano al 3%. Entonces, mientras más noches reservadas, va a haber más facturación para la compañía y más ingresos, porque obviamente mientras más ingresos, a un mismo porcentaje, va a ser mucho más alto el número, ¿no? Entonces, importante cuando pensemos en la North Star Metric de la compañía es, si este indicador se mueve, también debería mover directamente la cantidad de ingresos de la compañía. Y por último, tiene que estar ligada al aha moment, que es el aha moment para muchos que todavía no han escuchado el término, es ese momento súper importante donde por primera vez el usuario experimenta la propuesta de valor de un producto o servicio. Y eso creo que es súper importante porque cuando hablo con muchas empresas no tienen claro ese momento. Entonces creo que está bueno identificarlo y tiene que estar relacionado a la North Star Metric. Está ligada también al tema del hábito. Entonces hay un término muy importante que se llama habit formation, que es la cantidad de veces que tiene que hacer un usuario algunas acciones en tu producto o servicio para que la probabilidad de que se queden contigo a largo plazo aumente. Esa formación de hábito también tiene que estar relacionado a ese comportamiento y claramente tiene que estar también relacionado a métricas de retención, que como hablamos al inicio, es súper importante siempre pensar en primer lugar en retención y después en todo lo demás. Si no pensamos en eso, lo más probable es que el producto finalmente o el servicio no escale, ¿no?
Entonces, acá un poquito lo que hablábamos, algunos ejemplos. Por ejemplo, a nivel de retención o nivel de uso, tenemos HubSpot, que lo hablamos en castellano hace un segundo, es la cantidad de equipos activos, weekly active users. En el caso de HubSpot hablamos más de equipos. En el caso de Facebook hablamos de DAU, que termina siendo daily active users o usuarios activos diariamente. Eso es a nivel de uso. A nivel de volumen, lo vimos también hace unos segundos, el caso de Uber termina siendo el número de viajes completados. En el caso de Airbnb, lo vimos en español hace un segundo, la cantidad de noches buqueadas o reservadas. Entonces, ninguno de estos dos está moviéndose, digamos, directamente al tema de dinero, pero si se dan cuenta, las métricas de acá son leading indicators de ingresos, ¿no? Mientras más DAOs, Facebook tiene mucho más inventario para generar impresiones y cobrarle a los que invierten dinero para promocionar sus productos. En el caso de Airbnb, en el caso de Uber, claramente en el caso de Uber, mientras más viajes completados, más GMV para Uber y más comisiones para Uber también. Pero también pueden irse al nivel directamente de ingresos, como el caso de PayPal o el caso de eBay. Ellos dos sí tienen un North Star Metric orientado 100% a dinero. En el caso de eBay termina siendo el Gross Merchandise Value, y en el caso de PayPal, que termina siendo un procesador de pagos, un Gross Processing Volume, ¿no? Entonces, importante definir esto. Hay 3 niveles. Cada empresa es libre de poder definir con cuál de estos se queda, ¿no? Y nada, creo que esta parte es un ejercicio que va a estar liderando Desi, que es bien sencillo, pero creo que va a servir para estar seguro de que todo el mundo tuvo el concepto muy claro. Sí, perfecto. Acá los invito nuevamente a que entren al Slido antes de compartir pantalla. Les voy a pasar el link nuevamente al toque. Un segundito. Y ya está. Y ahora voy a compartir pantalla al toque. Luis, me creo que tienes que dejar de compartir. ¿Vale? Perfecto, gracias. ¿Me confirmas, porfa, que se pueda ver el slide? ¿Luismi? Sí. Sí, ya, perfecto. Ahí les va a pedir su nombre al inicio, así que ya vemos algunos que están poniendo sus nombres para que se puedan unir al quiz, si no, no van a poder hacerlo. Son unas 4 preguntitas de lo que acabamos de comentar, de lo que acaba de presentar Luismi, para ver si han estado prestando atención. Importante que esto lo vamos a tomar en cuenta para la sorpresa al final de la sesión. Sí, creo que hay un par de personas ahí aún en el waiting room, si lo podemos ver. Sí. ¿Sí? Sí, solo que como estoy compartiendo no puedo Ya, dale, aceptarlos. tranqui. Ujú. Yo lo veo. Yo los emitía. Buenas, gracias. Perfecto. Ya vemos que hay 56. Uy. Sí, tranqui, fly nomás. Faltan algunos más. Sí, por mientras igual voy revisando un poco las preguntas. Buenísimo. Ya, creo que ya se han unido bastantes. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta. Que es esta. ¿Cuál es el North Star Metric de Uber? Tienen 40 segundos para responderla. Chicos, por si se van arriba en las opciones de vista, ahí sale la opción de anotar y te permite borrar la marquita.
Arriba, opciones de vista, anotar, y va a haber una opción que al host le va a permitir borrar la marquita. Ya, gracias. Gracias, Mabel. Sí, creo que está bueno. Uy. Sí, fácil vemos, ahí ya tengo que borrar la marquita. Sí, no, es que no lo encuentro Dale, dale, tranquilo. dónde está. Creo que Dale. acá. Erase. Dale, si no igual, creo que es igual el Sí, ejercicio. ahí está, justo. Buenísimo. 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 Ya, perfecto. Gracias. Gracias a la persona que me dijo. Mabel, creo que fue, ¿no? Sí, Dale, buenísimo. buenísimo. Vamos a ver la respuesta correcta, que es número de viajes completados. Y es Sí, lo que marcó la mayoría de personas. sí, Buenísimo. esto lo vimos hace un segundo, entonces Ujú, creo que era solamente para validar que, que el equipo esté súper como claro en el concepto, ¿no? ujú, ¿Por qué nuevamente, por qué es el número de viajes completados? Porque finalmente, cuando estás en un marketplace como el caso de Uber y quieres realmente dar la propuesta de valor, pero entender que todo esto beneficia a todos, cuando el viaje está completado, finalmente Uber ya recibe la comisión, el conductor ya recibe también, bueno, lo que se cobró menos la comisión y el pasajero ya llegó a su destino sano y salvo, ¿no? Por eso que se dice número de viajes completados. Buenazo. Dale. buenísimo. Pasamos a la siguiente. Y es también de North Star Metric. ¿Cuál es el North Star Metric de WhatsApp? Número de nuevos usuarios, número de mensajes enviados y número de grupos creados. Ahí van contestando. Perfecto. Ahora vamos a pasar a las respuestas. Y la respuesta correcta es... Sí. Uy. Sí, es el número de mensajes enviados, esa es la Ujú, respuesta correcta y está muy orientado claramente a la propuesta de valor, ¿no? O sea, cuando alguien realmente envía el mensaje, es donde finalmente obtiene la propuesta principal del negocio, ¿no? Entonces, por eso básicamente es la diferencia entre el número de usuarios y el número de mensajes enviados. Cuando tú envías el mensaje y lo recibes, realmente estás viviendo la experiencia principal o la oferta principal de la propuesta de valor que tiene en este caso WhatsApp. Hay que siempre tener en cuenta cuando hablamos de North Star Metric de esa parte, ¿no? Es realmente lo que crea la propuesta o el valor principal de la compañía. buenísimo. La siguiente es, ¿cuál es la North Star Metric de Facebook? Las respuestas podrían ser número de usuarios activos diarios, número de contactos o número de publicaciones. Vamos a esperar ahí. Llevan 50 respuestas. En este caso, acuérdense que en el caso de Facebook, ellos necesitan tener la mayor cantidad de inventario posible para luego poder monetizarlo, ¿no? Hay que tomar siempre en cuenta no solamente los usuarios finales, sino también al negocio en sí mismo para poder identificar cuál es la North Star Metric. Ujú. Ahí quedan 3 segundos. Faltan algunas personas, pero ya, vamos a ver. Dale, buenas. Y esa es la respuesta correcta, que es la que puso la mayoría. Sí. Ujú, Sí, acá solamente para aclarar, en mucho de lo que es redes sociales, hay un tema muy importante para las redes sociales que es la cantidad de inventario que tienen, ¿no? Entonces, mientras más usuarios estén activos en la plataforma, en el caso de Facebook particularmente, a ellos les conviene eso porque, bueno, hay una relación directa con creación de contenido y que finalmente eso termina traduciéndose en mayor cantidad de publicidad para los que quieran pagar para tener algún tipo de producto o servicio publicado en Facebook, ¿vale? perfecto. Y pasamos a la última, que es de Airbnb. Sí. ¿Cuál es el North Star Metric de Airbnb? Número de noches reservadas, número de usuarios activos semanales o número de visitas en la web.
Ahí han respondido casi todos. Buenísimo. Y la respuesta correcta efectivamente es número de noches reservadas. Buenísimo. Dale. Hay una ganadora o ganador, Mace Morales, que quien Buenísimo. respondió todas y en menos tiempo. Felicitaciones. Gracias. Buenísimo. Sí, Es la que estaba más concentrada, creo. ¿Ah? sí, buenísimo. Ahí Dale, te dejo, Luismi, para que puedas volver a compartir. dale, gracias. Un poco, volviendo a la sesión, ¿ya se ve en pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, ya está. Entonces paso eso acá, que es un poco lo que hemos estado revisando ahorita. Y vamos a entrar un poquito más a información. Y nuevamente, en esta sesión, a pesar de ser corta, hay muchos conceptos que para alguien que es muy nuevo en Growth, por ahí es bastante. Un poco la recomendación ahí es, traten de tomar las anotaciones y si les gustó eso, claramente pues vean de observar alguna posibilidad de llevar a un curso dentro de Curious. Que la verdad es que en términos de Growth, Product Management y todo lo que es data, creo que hay cosas muy interesantes que realmente van a aportar valor a cada uno de ustedes. Entonces, Growth Model está en la parte, como hablábamos siempre, en la parte muy de arriba, que es esta métrica principal del negocio, que para sorpresa de muchos, no necesariamente está súper clara en todas las empresas. Entonces, está súper bueno entender bien, y eso va a depender muchísimo del nivel o del estadio de la empresa, ¿no? Entonces, ahí hay un estadio muy temprano, no necesariamente la North Star Metric va a estar ligada a temas de ingreso, quizás quieres mover algo en particular o quieres enfocarte en algo en particular, se define ese acto particular en base a lo que hemos visto, no necesariamente tiene que ser ingresos como lo vimos hace unos minutos, pero tiene que estar definido y sobre todo tiene que haber un alineamiento en todos los miembros de la empresa a todo nivel, ¿no? Ese creo que es una de las cosas más relevantes para que todos empujen hacia esa North Star Metric. Y claramente puedes definir cuáles son las palancas, porque las palancas son lo que tú realmente puedes mover, ¿no? El North Star Metric termina siendo como un output o resultante digamos, del movimiento de las palancas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de eso en los últimos minutos de la sesión. Eso es un poquito como deberíamos tener siempre en la cabeza cuando hablamos del modelo de Growth, entender bien que se parte como una especie de cascada en adquisición, activación, retención. Como lo hemos comentado en más de una oportunidad en este masterclass, el punto más clave es retención. Desde ahí deberíamos partir siempre. Y luego comenzamos a trabajar activación, adquisición. Y dentro de estas partes, digamos, del modelo, es importante ver el desglose, cómo uno comienza con el tráfico, que es la parte más arriba del funnel, donde marketing comienza a trabajar muchísimo de la mano con el equipo de Growth. Viene la parte de sign up, cuando dejas tus datos, la parte del setup. La parte de setup tiene que ser lo más smooth, lo más rápida, lo más amigable, lo más prolija posible. ¿Ok? O sea, esta parte es donde dejas tus datos, dejas tu tarjeta, dejas no sé, tu teléfono, tu dirección. Esa parte tiene que ser lo más amigable posible porque en muchos productos acá la gente se va si es muy tediosa. El aha moment, creo que es súper importante este momento y creo que eso es uno de los puntos principales que me gustaría que se lleve todas las personas que están viendo este masterclass. El aha moment es el momento donde realmente se tiene que celebrar, ¿no? Es la primera interacción con la propuesta de valor o el valor central del producto. Entonces, tiene que haber una especie de celebración, ¿no? Si tú eres un e-commerce y vendes algo por primera vez en una aplicación, no sé, que salgan, no sé, pues papelitos, obviamente dentro del smartphones animados. Si estás en una especie de tarjeta de crédito, es la primera vez que sacas una fintech, colocas tarjeta de crédito y alguien termina pues pagando por primera vez con tu tarjeta de crédito, debería haber alguna forma de celebración porque ha comenzado, ya realmente experimentado una buena propuesta de valor. Y claramente pues tiene que haber una celebración siempre y cuando el producto funcione bien y obviamente pues hay una buena experiencia, ¿no? Si no, claramente podría inclusive esto ser algo negativo para la empresa. High formation, lo hemos hablado, en empresas con un poquito más de historial es más fácil determinar cuál es el high formation. Cuando tienes demasiada data, tú puedes entender bien cuál ha sido el comportamiento de los usuarios que se han quedado contigo mucho más tiempo, aumentando el lifetime value de la compañía, ¿correcto? Entonces, esa parte de high formation es
si tú trabajas en una empresa y tienes muchos años, tú deberías tener data suficiente para poder decir, ok, un usuario que tiene mayor probabilidad de quedarse conmigo en el largo plazo, tiene que hacer esto, esto, esto en este periodo de tiempo. ¿Ok? Y una vez que tengas, digamos, esa jornada, ese journey, el usuario claro, que sabes que va a maximizar la probabilidad de que el usuario se quede contigo, tú deberías hacer todo lo posible para que todos tus usuarios pasen por ese camino, claramente con el gran assumption de que esa data se va a mantener en el tiempo, ¿no? Claramente si hay algún cambio lo vas ajustando. Pero eso es mucho mejor que simplemente hacer cosas sin tener un orden de cómo poder apuntarlo, ¿no? La parte de finalmente retención, el nivel de engagement, qué tanto te utilizan, y la parte de resurrección, que es algo que realmente no queremos llegar cuando el usuario finalmente se va de la plataforma. Ahí es muy difícil nuevamente retenerlo, o mejor dicho, recuperarlo, sobre todo si ya comenzó una nueva relación con otra solución u otro producto, ¿vale? Entonces esto lo vamos a hacer un poquito más fácil de digerir. Esto es un poquito más abierto de lo que hemos visto. Hemos abierto la parte inicial con lo que hemos hablado. Esto para mí es como que algo súper bueno. Esto es demasiado importante para temas de growth, porque si no tienes mapeado esto de acá, es muy difícil que tengas un campo de acción bastante claro. Entonces, importante entender bien, y esto lo que sugiero a todos es que agarren este gráfico y realmente en sus productos, en sus servicios, entiendan bien en qué etapa están. Eso es un ejemplo de los conductores de Uber. En el caso de awareness, por ejemplo, sería cuando el driver, en este caso el conductor, se entera de que puede ganar cierta cantidad de plata conduciendo por Uber en vez de estar, no sé, en su casa o trabajando como taxi. El nivel de consideración es cuando ya comienza a comparar las diferentes alternativas. En el caso de Uber, el conductor dice, me voy por Uber, me voy por Bit, me voy por Cabify, y finalmente decide. El tema de sign up es cuando ya en ese momento el potencial driver deja sus datos. O sea, aún no ha hecho un viaje, pero ya dio el primer paso. Por eso que siempre digo que la parte de sign up hay que hacerla la más corta posible, la más amigable posible de cara al usuario, en este caso al conductor. La parte de setup, en el caso de los socios conductores de Uber, al inicio era bien tedioso, eso comenzó a mejorar, se dieron cuenta que el setup era una de las caídas más importantes en el funnel. Entonces el setup, particularmente acá, tiene que pasar por un proceso de onboarding, ver si efectivamente pues, no tiene ningún tema psicológico, si no tiene ninguna papeleta, si no tiene ninguna infracción. Es importante siempre que el setup sea bien medido, sea lo justo y sea rápido, siempre y cuando obviamente cumpla con los estándares. El aha moment, en el caso de Uber, en el caso de los conductores, es cuando experimentan la primera vez el valor principal del producto, es cuando hacen su primer viaje y saben que ya ganaron dinero. High formation, por ejemplo, en el caso de Uber, ellos promueven que el conductor haga más de 25 viajes en menos de 30 días, porque con eso suponen de que el usuario se va a quedar, en este caso el socio conductor se va a quedar con Uber un buen tiempo. La parte de engagement es qué tanto se quedó, qué tanto utiliza. Y como lo hablábamos en un momento, está súper relacionado a la fórmula de estos levers que hablamos como una fórmula. En el caso de Uber, la cantidad de viajes completados, pero una de las palancas o los levers es la cantidad de horas que está el socio conductor, valga la redundancia, conduciendo o manejando con la aplicación de Uber, ¿no? Entonces es importantísimo el nivel de engagement. Esto se traduce en ese lever que podría ser número de horas, no sé, manejadas o utilizadas por un conductor en Uber. Claramente, pues si es una hora al día, lo más probable es que el crecimiento de Uber sea bastante mucho más limitado que si son 5 o 6 horas al día, por ejemplo, ¿no? La parte de los usuarios que están dormidos o hicieron churn es cuando alguien se va, ¿ok? Abandona el producto. Esa es la parte un poco más triste, porque ya te costó adquirir usuario, un esfuerzo importante del equipo de marketing o del equipo de marketing dentro de Growth también, de adquirir usuarios, pero claramente pues algo está fallando ahí para que se vayan, y la parte de resurrección es cuando el usuario pues tratamos de traerlo de vuelta al producto o servicio que ofrecemos, ¿no? No es tan fácil, es más tedioso, entonces lo principal obviamente es tratar de que todos se queden con un alto nivel de engagement para que no se queden ni dormidos ni se vayan, ¿no? Obviamente esto, o sea, prevenir esto termina siendo mucho más barato que después tratar de recuperarlo. Entonces, en el caso de Slack, que es otra plataforma para poder comunicarse, se utiliza en muchas empresas, sobre todo en muchas empresas de tecnología. Me imagino que muchos de ustedes han tenido algún tipo de interacción con Slack.
es algo bien parecido. Hay una fórmula desde arriba, vienen visitantes, hay un tema de sign-ups de nuevos usuarios, ingresan a este workplace, que es donde básicamente conversan, comparten cosas con los miembros de su equipo. Hay un momento que se define como el aha moment, que Slack trata de hacerlo lo antes posible, que es cuando interactúan y comparten más de 10 mensajes o archivos. Hay una formación de hábito también, que también es algo que deberíamos tener cada uno en nuestros productos, o en nuestras startups, o en nuestras empresas. Deberíamos tener súper claro cuál es la formación de hábito, cuáles son la cantidad de toques en el tiempo definido, y obviamente guiar a los usuarios. En el caso de Slack se asume que el usuario se va a quedar contigo y ya va a utilizar Slack de manera recurrente si envía más de 5 mensajes. Acá hay un punto importante también que no se muestra en este cuadro, que es el tema del network effect. En el caso de Slack, si toda la compañía está ahí, lo más probable es que te quedes también, y eso aumenta también la formación de hábito. El tema de resurrección, el tema también de invitación, eso ya comenzamos a hablar de algunas cosas relacionadas a temas de loops, que lo vamos a ver en los últimos minutos de este masterclass, que también es algo que es como la evolución, si queremos verlo así, de los funnels, esto que se va a llamar loops, y lo van a comenzar a escuchar en muchos lados cada vez más. Pero acá es cuando los usuarios invitan a nuevos usuarios. Y lo más importante de esto es que todo esto de acá decanta en una métrica principal que termina siendo los Daily Active Teams, ¿no? O los equipos activos diariamente. Todo esto de acá, que se resume en un gráfico, un poco lo deberíamos aterrizar siempre a una fórmula un poco más numérica, que termina siendo un gráfico como este, ¿no? Nosotros deberíamos colocar cuál es el tráfico, cuál es el nivel, digamos, de viralidad, cuál es el nivel de activación, tratar de aterrizar toda esa fórmula que hemos visto un poquito más diagramada en un Excel y comenzar a modelar. Si yo muevo la cantidad de visitas a el mismo ratio de conversión a usuario de Slack, eso cuánto impacta mi métrica principal del negocio, ¿no? Que es un poquito lo que hablamos hace unos minutos de esta fórmula de los levers con el North Star Metric. La idea final es aterrizar todo esto a una fórmula en Excel y comenzar a decir, si yo muevo este lever, ¿cuál es el impacto de ese movimiento en mi North Star Metric? Y con ese ejercicio, tú vas a poder identificar rápidamente cuál de estas palancas es la que deberías priorizar, ¿no? ¿Cuál es la palanca que deberías mover y cuál es la palanca que con un menor esfuerzo genera mucho más impacto en tu North Star Metric? Es el ejercicio principal de poder entender un poquito qué cosa priorizar, ¿no? Entonces, ya para entrar a la parte final y tener unos 10 minutos para preguntas, vamos a presentarles otra herramienta que está súper buena, que es cada vez más conocida y cada vez más utilizada, y creo que todos estamos expuestos a los loops, simplemente muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos que se le llaman loops necesariamente, pero termina siendo esta acción que se retroalimenta. Nace primero obviamente de un input, puede ser un nuevo usuario, hay una acción o una serie de pasos que terminan generando un output, ¿no? Y obviamente ese output genera un input y finalmente se genera esta especie de loop que termina siendo súper bueno para las empresas, porque finalmente si tú lo defines y lo seteas bien, la verdad es que no tienes que ser necesariamente mucho como para que algo te genere valor y mueva tu North Star Metric. Hay dos tipos principalmente de loops. Está el loop de engagement y el loop de adquisición, y eso claramente pues lo vamos a ver en este gráfico. Obviamente en la parte de adquisición la idea es generar la mayor cantidad de loops de adquisición, y en la parte un poquito más de engagement, para prevenir lo que hablábamos hace unos segundos, de que aumente la cantidad de usuarios en estado dormant o dormidos, o que haya churn, que es la gente que se va. Obviamente la idea es tratar de crear loops de engagement suficientemente efectivos para que la gente se quede enganchada con tu producto o servicio, ¿no? Y eso es lo que hacen casi todas las soluciones, digamos, digitales. Entonces, un loop de engagement muy conocido. A mí me gusta mucho la plataforma de LinkedIn. Creo que todos nosotros, si no tenemos un perfil en LinkedIn, creo que deberíamos tenerlo. Creo que es una súper buen canal para poder entablar relaciones nuevas con personas y generar exchange o intercambio de contenido valioso. Cómo LinkedIn hace que esta red sea cada vez más grande. Nace un estímulo que es una nueva conexión, ¿no? La típica que estás así, te llega un push notification o te llega un email y sale tal persona se quiere contactar contigo, ¿no? Quiere añadirte a su red de contactos, ¿no? Esa es la parte del canal, ¿no?
El estímulo es la nueva conexión, el canal puede ser la parte del push notification o puede ser el email. La acción por lo general es añadir a la persona a tu red de contactos y hay una recompensa bien importante que creo que es una de las cosas que finalmente deberíamos hacer todos nosotros, ese reconocimiento social que hace que uno sienta que una persona te ha querido añadir, digamos, a su red de contactos, ¿no? Eso hace de que tú te enganches, tú mandes una invitación a otra persona, esa persona nuevamente recibe la invitación por un email, te agregue, te sientas bien, esa persona también envíe otra comunicación y se genera un loop de engagement que hace claramente pues que siempre estés, digamos, o invitando o aceptando invitaciones, ¿no? Es un loop de engagement que todos nosotros vivimos, lo más probable, todas las semanas. Y el loop de adquisición, en este caso es Dropbox. Dropbox es una herramienta que se hizo muy conocida. Bueno, ahora tienes muchas opciones, tienes el Drive y tienes varias opciones más para poder de una manera u otra almacenar información, pero Dropbox en su momento hizo algo muy interesante. Los nuevos usuarios invitaban a sus colegas, a sus amigos para que utilicen Dropbox a través de emails o SMS, y había una recompensa, obviamente, a todas las personas que aceptaban la invitación, ¿no? Dropbox en ese momento te regalaba mayor cantidad de almacenamiento a ambas partes, y eso generó un loop muy importante, ¿no? Yo, Luis Miguel, recibí una invitación de Desiree, me uní a Dropbox, tenía más espacio, pero como sabía que si yo compartía esto con otra persona, también recibía mayor cantidad de espacio para almacenar mis cosas y lo compartía. Esa persona tomaba el mismo razonamiento, recibía la invitación, aceptaba y lo compartía, y se generó un loop de adquisición que termina siendo uno de los casos de éxitos más importantes en la historia de Growth, ¿no? Hay una lámina que no está en esta presentación, pero se ve cómo Dropbox crece exponencialmente cuando instala este loop donde comienza a dar este tipo de incentivo, ¿no? Creo que fue uno de los loops que generó mayor crecimiento en una startup. Entonces, nada, eso es un poquito lo del masterclass. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda antes de entrar a las preguntas, o no sé si Aide, si quieres tirarme algunas, o alguien digamos, del público tiene alguna pregunta para ayudarlo. Yo tengo una pregunta. Kurt, dime. ¿Cómo estás? Lo que mencionaste del network effect, lo mencionaste en una sola palabra, pero creo que es una atracción totalmente atractiva. No sé si nos puedas compartir un poco más cómo hacer estrategias o qué tipo de acciones serían buenas para implementar esas dos palabras, ¿no? Sí, sí. A ver, creo que la premisa de lo que es Network Effect es, eso solamente funciona si cuando una persona que entra más a utilizar un producto hace que el beneficio para todos sea mayor, ¿no? Esa es un poquito como que la base. Si eso no funciona en tu negocio, si una persona más entra a tu negocio o entra a utilizar tu producto y no hace que los demás, que todos los que están utilizando el producto tengan una mejor experiencia, no puedes aplicar el tema del Network Effect, ¿no? Eso es lo más relevante desde mi punto de vista. Y para dejar un poco más claro el concepto, igual es un poco lo que sucede con Uber, ¿no? Esto lo va a hacer un poco más fácil, pero cuando hay un conductor nuevo, los usuarios tienen que esperar menos tiempo, ¿no? Como esperan menos tiempo porque hay más conductores, finalmente los usuarios están mucho más contentos, ¿correcto? Entonces, porque en vez de esperar 10 minutos, esperan 7. Si están más contentos, van a requerir más el servicio. Si hay más servicios, eso va a traer a más conductores de Uber, porque claramente pues toda la gente que se mueve con Uber y todos los conductores quieren estar ahí para obviamente ganar dinero. Si entran más conductores, obviamente lo que se puede hacer es bajar los precios porque tienen menos tiempo para poder esperar. Como hay más demanda, eso genera que los precios bajen. Si hay menos precios, obviamente los pasajeros van a querer usar más Uber. Al usar más Uber, tienen más viajes los conductores, entonces se genera este círculo que se le llama el efecto de las redes, ¿no? O el network effect. Entonces, creo que ahí lo principal es entender bien, como estrategia, si mueves primero la oferta o la demanda, para que esta especie de loop gire lo más rápido posible. En el caso de marketplaces, que es donde más se da este efecto de redes, por lo general siempre tienes que comenzar con la oferta. O sea, de 100 casos, casi todos los casos, en el caso de Airbnb, el caso de Uber, el caso de cualquier marketplace, siempre se comienza con la oferta y obviamente pues tienes que crear una serie de incentivos para que la oferta ingrese rápidamente, ¿no? Y de ahí comienzas a generar un poquito más
este efecto de redes. Pero creo que el principio básico es entender bien un poco lo que les quise explicar, porque esto se explica mejor a través de un gráfico que tenemos, pero cómo este efecto comienza a generar una mejor experiencia para todos los miembros que utilizan el producto o servicio, ¿no? Una vez que tengas ese gráfico súper claro, la idea es comenzar a experimentar con algunos, para la redundancia, experimentos para ver cómo aceleras el flujo de esa especie de loop. No sé si más o menos me dejé entender. Perfecto, sí, ¿no? El simple hecho de conocer ese término, que en lo particular no lo conocía, pero a lo Sí. mejor lo aplicas, pero no lo acotas en un término, pues te desencadena para hacer varias estrategias. Gracias. Sí, sí, está buenazo. Ahí en verdad, creo que en Google ponen network effects o efectos de redes, más en inglés creo, y van a aparecer buenas lecturas bien interesantes. Yo justamente estoy leyendo un libro que se llama Platform Revolution, que termina siendo una especie de, te cuento un poco todos los marketplaces, y uno de los puntos que siempre se comentan es cómo los efectos de redes o network effects terminan siendo tan relevantes para marketplaces, ¿no? El caso de Uber, el caso de Airbnb, todos han aplicado estrategias alineadas a eso y obviamente pues han logrado que la empresa crezca muy rápido. Perfecto, muchas gracias. Dale, Kurt. No sé si alguien más, nos quedan unos 5 minutos para preguntas y después ya les contamos un par de cosas más y con eso damos por finalizada la sesión. No sé si alguien más se anima a hacer una pregunta. Ahí hay una manito levantada. Sí, Andy, Andy. dale. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Perdón por no estar a tiempo, le comentaba justo decir que estaba full con las reuniones, Dale. No te preocupes. pero más o menos tenía como el contexto ya de la chamba en la que llevo, conozco los puestos como tal. Ahorita yo soy UX designer, senior y también un poco ya también de lead, y lo tengo claro, pero mejor tú dímelo. Si comparamos un puesto de growth hacker con un PO, o que ven de la mano, pero en funciones, ¿cómo es que, ponte, qué diferencial puede haber más tangible entre un growth y un PO para tenerlo más claro? Sí. Mindset o actividades. Sí, o sea, te puedo hablar un poco más de la parte PO. No es tanto mi fuerte, tengo la definición clara, te puedo decir lo que un growth hacker hace, ¿no? En el caso de growth hacker, por lo general, en mi experiencia, es alguien que puedes meterlo desde el lado inclusive de marketing, como hablamos en esos 3 términos. ¿Te acuerdas que era growth marketing, growth producto y la parte de data? Yo lo que hacía por lo general era tratar de poner a growth hacker en alguno de estos y que entienda cómo podría de una manera u otra acelerar, en el caso, por ejemplo, de producto, cómo hace o identifica con la persona de producto algún tipo de rotura en el funnel. En el caso de marketing, la chamba ahí principalmente es qué tipo de canal, distinto a las convencionales que todo el mundo trabaja, que terminan siendo Facebook o otro tipo de alternativas como esas, termina siendo quizás no tan escalable o muy caro, qué tipo de canal se podría probar. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito más desde mi experiencia, cómo trabaja un growth hacker. Yo lo que hago por lo general es colocarlo y le digo, ok, en la parte de marketing está demasiado caro la adquisición a través de estos canales, necesitamos encontrar nuevos canales, ¿no? Y el growth hacker, por lo general, comienza a investigar qué otros canales, que no son los convencionales, podrían aplicar para ese producto o servicio. Y en la parte de producto termina siendo, ok, ayuda a la persona que está viendo growth la parte de producto y comienza a abrir quizás el funnel en un mayor nivel de detalle si es posible para entender si es que hay algo adicional que no se contempló cuando se analizó el funnel de conversión del producto. Entonces, esa es un poquito más la definición que te podría decir. La diferencia exacta, para serte súper sincero, la podría averiguar y te la podría comentar un poquito más. Sale, pero puedo preguntar algo más, porque de verdad tengo mucho interés en esto. Ponte. ¿Y qué pasaría? Bueno, yo he estado en Remax Seguros ya un par de años y he visto cómo trabajan los growth hackers y está el PO, ¿no? O sea, están divididos en proyectos. ¿Unos hackers también puede tener presupuesto para un proyecto o solamente vería lo que estás comentando? No, O o depende. sea, te digo un poco más de mi experiencia, ¿no? Yo, por lo general, el growth hacker termina ayudando, pero ¿qué te refieres con presupuesto? O sea, Sorry. para un proyecto. Ponte, o sea, lleva a cabo, puede tomar como liderazgo de este proyecto como tal. Claro, o sea, identificar en qué etapa o en qué palanca es la rotura. Pero Sí. también podrá llevar esto que te comento.
Sí, o sea, en mi experiencia, yo soy un poco más abierto, no sé cómo sea la estructura de RIMAC, no sé si ahí el PO toma la iniciativa y lidera, y es un tema mucho más cómo se ordena a nivel matricial. Yo creo que si es una persona que tiene la capacidad para hacerlo, mi forma de pensar es, debería hacerlo. No sé si hay alguien más igual del team que quiera complementar eso, pero yo creo que sí debería tener la capacidad para hacerlo. Siempre y cuando claramente, pues, obviamente la estructura del equipo esté dada así, ¿no? No sé muy bien cómo es la estructura de RIMAC, para ser sincero. Bueno, yo tampoco ahorita ya no sé cómo estará. A ver, dale, dale. Me importaba porque me quiero, o sea, migrar tanto a PO a un growth y estaba como buscando esas bondades de cada uno, pero sobre todo un perfil que me lo comente, a que me lo comente cualquier persona. O sea, si quieres yo te puedo decir, en tema de mi experiencia, sí es mucho de lo que dicen aquí, pero también tienes que tener un poco el contexto de la ingeniería desde los procesos de creación del producto, ¿no? O servicio. Claro. O sea, yo empecé como marketing y luego me fui al growth y el tema de la ingeniería, o sea, y en tener los números a flor de piel, eso ayuda mucho a potencializar y a segmentar el crecimiento, ¿no? Perfecto. Gracias, Sí. Col. Sí, pero mi experiencia, igual dentro del equipo de Product Management hay una estructura clásica de cómo se divide el equipo de producto. Mi experiencia es que la interacción varía mucho dependiendo de cómo esté seteado, ¿no? Igual te debo esa estructura si quieres, la tenemos, entonces por ahí te la comparto para que la cheques. Sí, de verdad me va a ayudar muchísimo. Dale, Dale. Andy. Gracias, un gusto, Luis Miguel. Gracias. Ok, ¿alguien más se anima a hacer una preguntita? O ya entramos a la parte final que nos quedan 10 minutos. Luis Miguel, tengo una consulta. Claro. Quería saber un poco si me podrías contar sobre el perfil de Growth Designer, que me pareció interesante, pero no tengo mucho conocimiento del perfil. Sí, cuando hablamos de la parte de growth de producto, ¿te refieres? Esa bolita de acá arriba. Sí, ajá. Sí, mira, a ver, creo que hay gente crack en Perú, creo que obviamente pues hay mucha gente que está migrando recién a esto de acá. En mi experiencia es alguien que haya desarrollado productos y que haya formado parte del equipo de producto en algún momento, ¿no? Entonces, tengo una persona, por ejemplo, que es muy buena en esto, que trabajó conmigo y bueno, la verdad es que se lo quieren llevar a varios lados. El perfil termina siendo alguien que maneje muy bien la data, pero que entienda también de que el producto se puede arreglar no necesariamente pues en 3 o 4 meses. ¿Okay? Ese es desde mi punto de vista, ojo. Entonces, ¿qué pasa muchísimo en las startups y en general en cualquier lado? Cuando alguien no sabe mucho de producto y tú vas con una propuesta, te van a decir, oye, esto se demora, no sé, pues 2 semanas, cuando realmente se puede demorar 2 días, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, alguien que ve growth de producto tiene que haber trabajado, no necesariamente pues tiene que ser un coder o alguien que haya estudiado ingeniería de software, pero tiene que tener conocimiento de desarrollo de producto para que uno identifique claramente en qué parte del proceso de producto está roto, o hay un bug o algo por el estilo, y luego, cuando tenga que hablar con el equipo de producto, porque finalmente el que ve producto en el equipo de growth, por lo general, es el que espotea o identifica la falla, porque tiene conocimiento de producto y entiende más o menos dónde puede haber la falla, pero finalmente el equipo que mete en el backlog o en el siguiente sprint el fix, termina siendo el equipo de producto. Entonces, en experiencia, alguien que trabaja en growth del lado de producto tiene que saber claramente más o menos tema de producto, pero tiene que tener la capacidad también para poder refutar si es que el equipo de producto le dice, oye, esto va a demorar 2 meses bueno, y él en su experiencia sabe que eso demora realmente 2, 3 días, ¿no? Para mí eso es súper clave, porque si no, para ser súper sincero, siempre se va a querer priorizar temas de producto y no necesariamente van a poner temas de algunos ajustes de growth. Entonces tiene que ser alguien que tenga la misma capacidad a nivel de producto que un product manager, si quieres verlo así. Ese para mí es como que el perfil ideal para alguien que vea la parte de growth de producto. Me queda claro. Y cuando hablas de data, te refieres a analítica, ¿verdad? Sí, ahí es que hay unos perfiles bien locos, ¿ah? Hay unos perfiles que son, como te comentaba, yo tuve la experiencia, y esto es hasta un punto, digamos, ¿no? Porque tampoco queremos traer un científico con un premio Nobel, pero es gente que realmente maneja muy bien temas de data y que te saca insights donde probablemente tú, no necesariamente por un tema de capacidad, sino un tema de conocimiento, o yo claramente tampoco,
podríamos haber llegado, ¿no? Entonces, el tema de data, para mí el perfil ideal es gente que haya estudiado estadística o que haya estudiado matemática y que tenga la habilidad para poder extraer data y analizarla rápidamente. Y ese es muchas veces esa visibilidad es un poco difícil de obtenerla si es que no has tenido esa formación o tienes esos skills, ¿no? Por eso que siempre es bueno tener a alguien que realmente maneje muy buena data y sobre todo te dé los insights para que tú puedas accionar, ¿no? Al final, como se ve en el gráfico, son como 3 círculos que se interseccionan, ¿no? Entonces, ninguna de esas áreas trabaja de manera separada, ¿no? Finalmente, el de data termina alimentando continuamente al equipo de marketing y termina alimentando continuamente al equipo de producto, ¿no? Entonces, es un trabajo bien de conexión entre las áreas, ¿no? Claro, perfecto, me queda claro. Sí, y por eso que también por lo general el head de growth tiene que saber algo de producto, tiene que saber algo de marketing, tiene que saber algo de data también, ¿no? Ese es el perfil ideal. Alguien que tenga, digamos, esa capacidad cross-funcional, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luismi. Dale, Renato, dale. Creo que con José estaba que levantar Sí. la mano. Ujú. Sí, Luis Miguel, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Bien. mi pregunta es una pregunta un poquito más personal sobre el caso particular de nuestra compañía. Y a ver si por ahí nos puedes dar algún consejo. Mira, nosotros hacemos e-fulfillment. Y nuestro North Star, digamos, son las órdenes enviadas satisfactoriamente, digamos, ¿no? Pero en nuestro modelo de negocio, nuestros clientes compran planes de órdenes. Entonces, hay veces, o sea, yo meto clientes, pero no necesariamente meto órdenes, porque dependo de la demanda de los clientes. ¿Me Entiendo. entiendes? Pero Sí. si yo considero, o sea, estamos en esta disyuntiva, ¿no? Si yo considero mi North Star solamente órdenes contratadas, no involucro, digamos, o sea, entre comillas, nos engañamos en satisfacción porque hay órdenes que no se envían, digamos, ¿no? De ese paquete. Pero si por el otro lado considero órdenes enviadas satisfactoriamente, puede ser muy volátil, digamos, ¿no? O sea, un día tu demanda, no sé, de tu tienda o algo cae y mi North Star va a caer, ¿no? Entonces no sabemos muy bien cómo manejar esta volatilidad en este caso. ¿Qué es lo que genera el valor para la compañía? Yo entendería que es cuando venden, ¿no? Porque por más que tú estés, Sí. entiendo que almacenas ese producto y no rota, no le estás generando realmente un valor muy fuerte para la compañía. Te entiendo que es así, ¿no? Entiendo que tienes tú dos pasos, ¿no? Uno que hace el fulfillment de los productos, entiendo, y después una vez que alguien lo compra, tú lo despachas. Es tu chamba, ¿no? Correcto, y claro, el valor agregado está en que en ese despacho hay inteligencia, digamos, y Correcto. donde se ve realmente el valor de la compañía, ¿no? Sí, yo Entonces, lo llevaría, ¿sabes por qué? Yo lo llevaría, porque creo que igual depende del scope de tu compañía, ¿ya? Pero yo lo llevaría a órdenes despachadas y gran parte de tu chamba va a ser que el fulfillment se anticipe la demanda, que es la data que tú estás dando, ¿no? Mañana, entonces es como que, sí, oye, si tú vas a vender, o sea, no le vas a decir, oye, hagamos, o yo te almaceno, pues, 100.000, no sé, balanzas, si es que tú sabes que va a vender 10. No sé si me dejo entender. Entonces, yo en este caso creo que sí lo llevaría mucho más, en opinión personal, ojo, tendría que quizás entender un poquito más algo de economics, pero más a la rotación de la mercadería que tú tienes en tu almacén que al despacho hacia el cliente final. Porque si te entendí bien es así, ¿no? Tú recibes la mercadería, la almacenas, y dependiendo de la venta de cada uno de estos e-commerce, probablemente tú vas despachando la mercadería, si quieres verlo así, on demand. Puede ser que alguien te haya... exactamente. Bueno, perfecto. Entonces yo sí pensaría un poquito más en el despacho final al usuario. Lo llevaría a ese nivel porque entendería que parte de tu propuesta de valor también es anticiparte la demanda y decir al e-commerce, oye, tráeme 100 zapatillas y no me traigas 2.000, ¿no? Por un tema también de eficiencias. Correcto. Ok. Yo lo llevaría a ese lado, te va a pegar un poquito más, sí, va a tener algunos niveles cíclicos, pero creo que te va a dar al final una propuesta de valor más completa porque tú vas a darle suficientemente analytics para poder predecir un poco la demanda y que no tengan almacenadas cosas que no rotan, ¿no? Claro, al final eso es un poco lo que vendemos, ¿no? O sea, no tanto el proceso logístico, sino Eso. comportamientos y analytics para que incrementes Entonces, tus ventas, digamos, ¿no? deberías tirarlo para la venta al consumidor final, ¿no? Si es parte de tu propuesta de valor. O sea, para orden despachada. Sí, orden despachada. Dale, gracias. Así te vas a meter un poquito de presión a tener tus analytics bien claves, ¿no? Y a hacer un poquito de anticipación a la demanda. Dale. Dale, creo que estamos con eso. Nos quedan un par de mins y creo que, si tú querías decir algo más, o soy yo acá. Creo que queda un slide, sí. Ya, buenazo. Ujú.
Nada, es un poquito los cursos que dictamos súper rápido. Igual pueden verlos en la página. Creo que los tracks son súper buenos. Creo que el caso de Growth, Product Management es algo que está súper fuerte. Y también, obviamente, dictamos algunos cursos relacionados al tema de marketplaces, que también es un curso muy nuevo, pero que creo que aporta muchísimo valor. Entonces, acá está la malla curricular para los que estén interesados. Igual, obviamente, se pueden contactar con nosotros para resolver cualquier tipo de duda adicional, ¿no? Sí, Dejamos esta encuesta perfecto. súper rápido, ¿no? Dale, Sí. Nada, les pedimos una encuestita súper rápido. Eso nos ayuda a seguir haciendo contenido de valor para ustedes. Entonces se las dejo aquí por el chat o también la pueden escanear por el código QR. Luispi, creo que podemos esperar unos 30 segundos, un minuto Sí, dale. para que la Dale. llenen. Sí. Es súper cortita, tiene solo 5 preguntas. Ya, buenísimo. Y por si acá, para los que están preguntando sobre la grabación, se las vamos a enviar mañana por correo. Para los que salgan hasta el final nomás, dile. Pero los de hasta el final. ¿Estamos o no? Sí. Creo que podemos pasar al siguiente. ¿Cuándo se ha respondido la encuesta? ¿Tenemos esa data live o no? No. Ok, dale, tranquilo. Ya la checamos. Dale. Ya, y lo segundo es que los invitamos al grupo de WhatsApp para que puedan seguir recibiendo contenido. Ahí mandamos contenido de valor, mandamos artículos, mandamos los siguientes webinars o siguientes eventos digitales que vamos a tener. Entonces, para que se mantengan conectados, pueden escanear ahí mismo el código QR o entrar al link que les acabo de mandar. Y finalmente, la sorpresa para los que se quedaron hasta el final, es que estamos sorteando un cupo para Growth, ya sea tanto para Growth 101 o Growth Strategy. Growth 101, como estaba comentando Luismi, es un poco más introductorio, un poco más básico, y Growth Strategy es como el curso que le sigue, que hace un poco más deep dive en lo que es los loops. Entonces, nada, vamos a estar diciendo al ganador la próxima semana, el miércoles. Growth Strategy comienza este mes, el 22 de marzo, y Growth 101 inicia el 19 de abril. Así que, nada, buenísimo que se hayan quedado hasta el momento para ser parte de la sorpresa. Y solo voy a comentar un poquito quiénes son los class leads actuales de los cursos de Growth, ya sea Growth 101 o Growth Strategy, para que vean en dónde han trabajado, dónde trabajan actualmente. Cualquiera de ellos les puede tocar en sus sesiones en vivo, que son super cracks. De hecho, ahí está Luismi incluido. Hoy día nos ha dado la sesión. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos que esto les pueda servir para aplicarlo. Y cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir a team@curios.la.